Saludos a todos. Voy a hablar sobre la niñez en Cuba y voy a tratar de hacer una comparación sobre la situación en Cuba y la situación en diferentes países. No necesariamente en países subdesarrollados o países pobres que viven en miseria, sino también en países desarrollados, llámese Estados Unidos o cualquier país de Europa. Para empezar, voy a hacerme eco de informaciones recientes sobre la situación en el mundo al respecto de esta economía convulsa que todos hemos, estamos sufriendo. Pero por ejemplo, el sistema de educación en los Estados Unidos ha sufrido graves recortes en su presupuesto y esto conlleva a despidos masivos de profesores, también conlleva a eliminar programas que antes se estaban dando en diferentes niveles educacionales en el país económicamente número uno en el mundo. Pero que esto no es solamente un problema de los Estados Unidos. También se ve esta influencia, despidos masivos, recorte presupuestario en Europa. Francia, España, Grecia, eh, Reino Unido, solo por citar algunos. Esto no es en una sola, esto no es un solo perfil educacional, ya que puede ser desde la pequeña enseñanza hasta los niveles superiores de educación. Esto es lo que está sucediendo hoy en el mundo civilizado supuestamente y eh, ahorita le voy a comentar lo que está pasando en Cuba. Lo que siempre ha pasado en Cuba desde que triunfó la revolución en el año 1959. Una atención prioritaria a a la educación de nuestros jóvenes, niños, incluso las universidades para adultos que se han creado hoy por hoy en nuestro país. Nuestro país es un pequeño país del tercer mundo, un país pobre, un país, voy a seguir este discurso, y no es un discurso, pero lamentablemente hay que decir esta cosa, un país bloqueado, con no sé cuántas leyes extraterritoriales en su contra. Y aparte de esto, es un país que supuestamente es terrorista, apoya el terrorismo. Quien ha visitado a Cuba, un extranjero que haya visitado a Cuba y haya tenido un mal concepto sobre la revolución cubana o sobre el sistema socialista en Cuba, y en un recorrido por sus calles haya visitado unas escuelas en Cuba, estoy seguro que ese concepto cambiaría rotundamente. Le digo el porqué. En Cuba nuestros niños no carecen de nada. Podrán carecer de un chocolate que podrá costar $2 y sus padres no tengan el billete para comprarle ese chocolate, pero no, eso no es tan importante para la vida cuando el gobierno les da, les brinda, les subsidia su leche en polvo, su pedacito de carne, su pedacito de pollo. Y digo su pedacito porque es un país que en Cuba es del pedacito. Cuba es uno de los países que ha sido más golpeado, aunque no se mire sobre esta revuelta económica que existe en el mundo. Porque a pesar que anteriormente tenía problemas económicos, con esta debacle económica sus problemas se acrecientan. Sin embargo, el Estado cubano ha priorizado que cada niño siga visitando sus escuelas. Y no solamente eso, le ha brindado el instrumental educativo práctico para que estos niños puedan desarrollarse como tal. Les explico que los niños cubanos asisten en sus escuelas con sus uniformes, con sus pañoletas. Cada grado requiere un tipo de color, pero es muy emblemático y a la vez es muy bonito. Se ve la frescura, se ve la transparencia y se ve la inocencia de esos niños. Unos niños que no conocen en sus aulas lo que es droga, lo que es un revólver, lo que no es un asesinato,
lo que uno es una pornografía infantil. Nuestros niños en Cuba hoy gozan de esto, que en el 70% de las naciones en el mundo es un problema hoy. Esto no lo digo yo, esto lo dice Naciones Unidas. Y bueno, a lo mejor a muchas personas ahora no le quieran creer a Naciones Unidas, pero cuando Estados Unidos veta cualquier resolución que no esté a favor de sus conceptos ideológicos, eh, pueden ponerse al lado un par de meses y después pueden ponerse a otro lado otro par de meses. Esto es a gusto del consumidor. Pero bueno, nuestros niños, que lo digo así, yo fui niño y todos ustedes los cubanos que me puedan estar viendo acá fueron niños en Cuba. eh, Fuimos a nuestras escuelas, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Situación esta que no estoy completamente de acuerdo, porque uno puede ser como le dé la gana, no precisamente como el Che, aunque yo personalmente no tengo nada en contra de la figura de Ernesto Che Guevara, al contrario, una de las figuras más emblemáticas en el mundo y uno de los revolucionarios ejemplares que puede trascender, va a trascender épocas, va a trascender siglos. Pero bueno, uno puede ser como su papá, como su tío y no necesariamente como Ernesto Che Guevara. Esto no es un problema, porque yo creo que en un futuro inmediato estas cosas pueden cambiar en Cuba. Pero lo que no puede cambiar en Cuba es lo que hoy es una realidad. Nuestros niños, la atención a nuestros niños, las escuelas, la salud, esa preocupación constante que tiene el gobierno sobre el futuro del país, porque hay que decirlo así, como decía José Martí, los niños son la esperanza del mundo y son el relevo de las otras generaciones que van quedando atrás, como es lógico. Yo creo que necesita un papel fundamental y una atención fundamental. Mientras que en países desarrollados se recortan presupuestos, como dije anteriormente, que van en contra del buen desarrollo educacional de las nuevas generaciones, en Cuba es todo lo contrario. Se abren programas, se abren más escuelas, eh, se transforma el procedimiento educacional para tratar de conllevar a mejores prácticas en las aulas. Uno de los elementos que me he dado cuenta ya hace unos 6 años es que ya no se está esa ideología que existía hace unos años atrás en nuestras aulas, de, de percibir otro tipo de elementos. Esto un poco se ha cambiado también. Nuestros niños nacen con, nuestros niños en Cuba, es una bendición de Dios que un niño nazca en Cuba, porque sabe que no puede, que no va a estar nunca abandonado. Nunca podrá estar abandonado un niño en Cuba. Yo creo que nuestros niños en Cuba, no hay imagen aquí por esta web que refleje un niño en una esquina lavando un coche, o un niño que tenga que trabajar para pagar sus estudios, o un niño que carezca de la atención médica y la salud. Nuestros niños hoy tienen las mismas vacunas que tiene cualquier niño en cualquier país desarrollado. Pero sin embargo, hay grupos y sectores que no están de acuerdo con esta situación en Cuba. Es decir, que no apoyan que, que estas realidades, bendiciones de Dios, estén ocurriendo en nuestro país, pero sin embargo critican al gobierno cubano tildándolo de antidemocrático, antiliberal y terrorista. Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a caer en esta tamaña mentira? Yo creo que en Cuba se pueden cambiar muchas cosas, pero no podemos tapar el sol con un dedo ni tapar nuestros ojos cuando vemos que estas son situaciones, realidades del día de hoy en Cuba. Son verdaderos argumentos para que un pueblo siga apoyando a su socialismo y a su revolución. Son verdaderos argumentos para decirle a los que quieren un cambio en Cuba, un cambio de una ultraderecha, un cambio de un fascismo, un cambio de toda esta mierda capitalista que quieran implementar en Cuba, que
Es un gran error, por no decir que es un grave error. Eh, Muchas gracias. Quería hablar brevemente de este tema porque creo que es un honor que yo haya nacido en Cuba, un honor que yo haya recibido una educación en Cuba, al igual que todos ustedes. No voy a hablar de cifras, la ONU tiene a Cuba, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, estas dependencias del organismo de la ONU, tienen a Cuba como uno de sus banderas en el mundo, como uno de los países vanguardias en el mundo en temas como la educación, la alimentación y la educación. Educación, alimentación y salud, disculpen. Así que no hace falta números, no hacen falta datos. Sobran, sobran los datos. Solamente hay que ver las imágenes de la sonrisa de un niño en cualquier escuela en Cuba. Muchas gracias y seguimos en debate.